nadie sospechaba nada. Nadie sabía lo que había bajo mis pies, ni siquiera cuando caminaban justo encima de ellos. A simple vista, John Wayne Gacy era un ciudadano ejemplar, un empresario exitoso que logró su estabilidad financiera gracias a su carisma y habilidades comerciales. Gacy dirigía una próspera empresa de construcción llamada PDM Contractors, que le permitió contratar a jóvenes trabajadores, muchos de los cuales se convertirían en sus víctimas. Participaba activamente en la política local y se vestía de payaso para entretener a los niños en hospitales y desfiles. Para sus amigos y vecinos, Gacy era una persona afable, alguien siempre dispuesto a ayudar. Muchos lo veían como un hombre de negocios respetable, que ofrecía empleo a jóvenes necesitados. Sin embargo, detrás de esa sonrisa amigable y su actitud servicial, se ocultaba una mente perturbada y calculadora. Nadie sospechaba que, bajo su casa, se escondía un verdadero cementerio clandestino, ni que detrás de su amabilidad se ocultaba un asesino despiadado. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago. Creció en un hogar estricto, con un padre abusivo que lo menospreciaba constantemente. Su padre, un hombre alcohólico y violento, solía insultarlo y golpearlo sin motivo aparente, llamándolo débil y fracaso. Gacy sufría desmayos frecuentes y problemas de salud, lo que solo intensificaba la crueldad de su padre, quien lo acusaba de fingir para llamar la atención. Además, durante su niñez, Gacy fue víctima de abuso por parte de un amigo de la familia, un contratista que tenía acceso frecuente a su hogar. El hombre, en apariencia una figura de confianza, comenzó con insinuaciones sutiles, halagos incómodos y regalos inesperados. Con el tiempo, los encuentros se volvieron más inquietantes, caricias que duraban demasiado, conversaciones que lo hacían sentir vulnerable. Cuando Gacy tenía alrededor de 9 años, los abusos se intensificaron. El hombre lo convencía de quedarse a solas con él, bajo pretextos de enseñarle sobre herramientas y construcción. Pero esos momentos se transformaban en situaciones traumáticas que el joven Gacy no comprendía del todo. Temeroso de la reacción de su padre, quien lo menospreciaba constantemente, decidió guardar silencio. Este abuso silencioso y el miedo constante dejaron una marca profunda en su psique, contribuyendo a la inestabilidad emocional que definiría su vida adulta. Un hecho que guardó en silencio por temor a la reacción de su padre. A pesar de sus intentos por encajar en la sociedad, este cúmulo de traumas moldeó su inestabilidad emocional y su creciente resentimiento hacia el mundo. Desde joven, mostró signos de perturbación psicológica, aunque trataba de proyectar una imagen de normalidad. Pese a los abusos, Gacy buscó validación en su entorno. Se casó con Marlene Myers en 1964, una mujer proveniente de una familia acomodada. Con ella tuvo 2 hijos, un niño y una niña. Durante los primeros años de matrimonio parecía ser un esposo y padre dedicado, pero sus oscuros impulsos pronto comenzaron a aflorar, llevando a la desintegración de su familia. Pero su vida personal comenzaba a desmoronarse. Su matrimonio con Marlene Myers se deterioró rápidamente cuando comenzaron a surgir rumores sobre su comportamiento con jóvenes varones. La tensión en su hogar creció y en 1968, su arresto por abuso sexual de un adolescente marcó el inicio de su caída. Pasó 18 meses en prisión y perdió el contacto con su esposa e hijos, quienes se alejaron de él para siempre. Sin embargo, lejos de reformarse, Gacy se reinventó en una nueva comunidad, perfeccionando su capacidad de engaño y ocultando su lado más oscuro bajo una fachada aún más elaborada. Detrás de esa fachada de hombre exitoso, se ocultaban oscuros deseos que pronto tomarían control sobre él. Se mudó a una nueva casa en el 8213 de West Somerdale Avenue. Ahí,
su doble vida realmente comenzó. Para la comunidad, Gacy era el tipo que organizaba fiestas, participaba en política y ayudaba a los jóvenes con trabajos. Pero lo que la gente no sabía era que, bajo la superficie de esa amabilidad, acechaba un asesino despiadado. Entre 1972 y 1978, Gacy atrajo a jóvenes a su hogar con promesas de empleo y dinero, pero su método era mucho más calculado. Se acercaban a adolescentes en estaciones de autobús, centros comerciales o incluso en la calle, mostrándose como un hombre amable y generoso. Les ofrecía trabajos bien pagados en su empresa de construcción P.D.M. Contractors o los invitaba a fiestas en su casa. Una vez que lograba que confiaran en él, los convencía de entrar a su casa, donde su verdadero juego comenzaba. En muchas ocasiones, usaba su disfraz de Pogo el payaso para crear un ambiente de falsa seguridad. Algunos jóvenes aceptaban bebidas o marihuana sin saber que estaban siendo drogados. Luego, con su famoso truco de las esposas, los atrapaba, haciéndoles creer que era parte de un simple juego. Para cuando se daban cuenta del peligro, ya era demasiado tarde. Muchos de ellos eran víctimas fáciles, adolescentes fugitivos o jóvenes en busca de una oportunidad. Gacy no siempre atacaba de la misma forma, pero sí seguía un macabro patrón. Uno de sus primeros asesinatos documentados fue el de Timothy McCoy en 1972. McCoy era un joven de 16 años que aceptó un aventón de Gacy. Lo llevó a su casa, lo sedujo con promesas de ayuda y finalmente lo apuñaló en el pecho. Más tarde, Gacy confesaría que, tras ese asesinato, sintió una euforia incontrolable que lo llevó a seguir matando. La desaparición de Robert Pist fue el punto de quiebre en la historia de John Wayne Gacy. El joven, un estudiante trabajador y responsable, fue visto por última vez el 11 de diciembre de 1978. Después de mencionar que iría a hablar con un contratista sobre un posible empleo, nunca regresó a casa. Su familia, preocupada, alertó a la policía y pronto el nombre de Gacy apareció en la investigación. Los detectives comenzaron a indagar en su pasado y descubrieron un historial inquietante de denuncias y acusaciones de abuso. Cuando lo interrogaron, Gacy se mostró cooperativo pero evasivo, asegurando que no sabía nada del joven. Sin embargo, al registrar su casa, los agentes notaron un hedor insoportable en el sótano, una pista que los llevó a obtener una orden de registro completa. Lo que encontraron bajo su casa destapó una de las atrocidades más escalofriantes de la historia criminal de Estados Unidos. En su casa encontraron objetos pertenecientes a víctimas desaparecidas, pero fue el hedor insoportable en su sótano lo que los llevó a hacer un hallazgo aterrador. Bajo la casa de Gacy, los investigadores hicieron un descubrimiento escalofriante. Al excavar en el suelo del sótano, encontraron una red de túneles improvisados, donde los cuerpos de al menos 29 jóvenes habían sido cuidadosamente enterrados. El hedor a muerte impregnaba el aire, un olor tan fuerte que incluso los oficiales más experimentados tuvieron que salir a tomar aire. Cada nueva excavación revelaba otro cuerpo, cada uno con signos de tortura indescriptible. Algunos estaban atados, otros con evidencia de haber sido asfixiados lentamente. Uno de los oficiales que participó en la recuperación de los cuerpos declaró más tarde que jamás había visto algo tan perturbador. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. John Wayne Gacy no era solo un asesino en serie, sino un depredador meticuloso y sádico que había logrado ocultar su infierno personal bajo el suelo de su propia casa.
mientras seguía viviendo su vida con aparente normalidad. Gacy intentó alegar demencia para evadir la pena máxima, pero la cantidad de pruebas en su contra era abrumadora. Durante el juicio celebrado en 1980, la Fiscalía presentó testimonios impactantes de sobrevivientes, peritos forenses y familiares de las víctimas. Se detallaron las torturas que Gacy infligía a sus víctimas y la forma meticulosa en que ocultaba los cuerpos bajo su casa. Los psiquiatras forenses que testificaron argumentaron que, si bien Gacy presentaba rasgos de psicopatía, era completamente consciente de sus actos y, por lo tanto, era penalmente responsable. El juicio duró varias semanas y capturó la atención de todo el país. El jurado, después de deliberar por pocas horas, lo declaró culpable de 33 asesinatos. Finalmente, el juez sentenció a Gacy a muerte, sellando el destino del hombre que aterrorizó a Chicago durante años. Finalmente, el 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal. Antes de morir, sus últimas palabras fueron: «Bésenme el trasero». A veces, los monstruos no viven bajo la cama, sino en la casa de al lado.